el café nos lo tomamos a esta hora con la reforma laboral, Marcela, porque ayer radicó en el Congreso de la República, en la Cámara de Representantes, la ministra del Trabajo, una nueva versión de reforma laboral. Los cambios aparentemente no son muchos, pero pues lo que ha sorprendido es que no hubo mayor concertación, que ayer en la presentación de la reforma no estaban los congresistas del Pacto Histórico. Mejor dicho, esto creo que a todos nos tomó por sorpresa. Sí, señor Juan Pablo. Vuelve al Congreso la discusión de la reforma laboral, una iniciativa que hace parte de la agenda social del presidente Gustavo Petro. Recordemos que la legislatura pasada se hundió porque se quedó sin tiempo para ser discutida y ayer, sorpresivamente, como usted muy bien lo dice, fue presentada, y es que ni siquiera los congresistas del Pacto Histórico estuvieron presentes. Y por eso justamente hemos llamado a la representante María Fernanda Carrascal. Ella fue la coordinadora ponente el semestre pasado y nos acompaña a esta hora. Representante, buenos días. Buenos días, Marcela, buenos días, Juan Pablo, a todos y a todas en la mesa y a las oyentes, muchas gracias por este espacio en esta mañana. Bueno, representante, empecemos justo por ese punto. Hay quienes dicen que empieza nuevamente la reforma con el pie izquierdo, si se puede decir así, porque no fue concertada lo suficiente, que nadie sabía, que fue casi que radicada de forma clandestina. ¿A usted le preocupa que la forma como inicia nuevamente el trámite de este proyecto pueda terminar pasándoles factura y se repita la historia de la legislatura anterior? Pues me preocupa que la narrativa sea esa, aunque no sea del todo cierta. Finalmente la reforma laboral ya había empezado su curso en marzo, se hizo una gran puesta en escena para la radicación en ese mes. Asistieron no solamente los congresistas, sino asistieron diferentes personas del gobierno, estuvo abierto a la ciudadanía, fue grande, de hecho, fue todo un evento y todo lo que pasó después también lo fue. Entonces yo creo que fueron varias semanas, fueron meses de mucho trabajo, de concertación, no solamente de la mesa tripartita antes de la radicación, sino también de los congresistas que hicimos parte del equipo de ponentes. Yo coordiné esa reforma, como usted bien lo dijo, y duramos durante semanas haciendo una ponencia que fue firmada por 5 ponentes, de los 7 que la elaboramos, de los 9 ponentes en total, y fue la ponencia mayoritaria que de verdad llegó por lo menos a un 80% de consenso, y sobre esa ponencia el gobierno trabajó para este nuevo texto, lo que quiere decir que vamos adelante, lo que quiere decir que sí hubo consensos. El gobierno se dedicó a sentarse con diferentes partes para poder mejorar o para poder presentar nuevas propuestas como la de las plataformas. Entonces sí hay cosas que han cambiado, cambiaron algunas, son 92 artículos, hay artículos nuevos respecto a la primera ponencia que tenía 8 artículos nuevos, estamos ahorita en plena revisión. Lo que sí tengo que decir es que yo, como coordinadora ponente de la pasada reforma y seguramente como ponente de la que viene de esta, toca esperar a ver qué pasa con la mesa directiva y a quienes nombra, sí. Pero estoy prácticamente convencida de que va a ser así porque tenemos un trabajo ya aprobado y con respaldo, pero pues tenemos que entrar a revisar ya más concienzudamente y artículo por artículo a ver qué cambios hubo. Representante, nos acompaña también Jaime Alberto Cabal, él es el presidente de FENALCO, el gremio de los comerciantes, y pues usted lo acaba de escuchar, la representante nos dice que la reforma fue pues con consenso, que se sentaron en la mesa tripartita. ¿Ustedes coinciden con eso y quedan contentas con esta nueva versión de la reforma laboral? Gracias por acompañarnos en esta mañana. Bueno, muchísimas gracias. Saludo a Marcela, igualmente a Luisa, a Juan Pablo y a María Fernanda, que están aquí en la línea, y a todos los oyentes, por supuesto, de la W. A ver, yo creo que hay que hacer varias precisiones. Después del hundimiento de la reforma laboral, del primer proyecto hasta ahora, el gobierno tuvo la oportunidad de socializar y de alguna manera escucharnos a quienes no compartíamos ese primer proyecto, y en ningún momento lo hizo. Nosotros nunca fuimos citados, por ejemplo, a ninguna reunión directamente con el gobierno, y tampoco se citó en ningún momento en estos 2 meses, a pesar de que lo pedimos. El presidente de la ANDI lo pidió para todos los gremios que participamos en la comisión de concertación, tampoco fue citada la comisión de concertación. O sea que prácticamente, como han dicho muchas personas en la calle, este era el secreto mejor guardado de
del gobierno, secreto que se hizo inclusive en la misma forma como fue radicado en el día de ayer. O sea que no hubo ningún tipo de concertación. A lo que se refiere la doctora Carrascal es que en la primera etapa no hubo concertación, y eso hay que decirlo y todo el mundo lo sabe. Hubo unas reuniones técnicas donde tuvimos oportunidad de participar, de proponer y obviamente presentar argumentos por qué no estábamos de acuerdo con algunos textos. Pero como eso ya es pasado, sí. Lo cierto es que en el presente esta reforma no fue concertada ni fuimos consultados los gremios que representamos los sectores más generadores de empleo. Es que permítame solamente el redondeo. El clúster de comercio, cifras oficiales del DANE, está compuesto por comercio, servicios de comida, de restaurantes, alojamiento, transporte, genera más de 7 millones de empleos de los 22 que tiene la población económicamente activa. Es el 33%. 1 de cada 3 colombianos trabaja allí. Y es el sector que va a ser más impactado. Y no fuimos tenido en cuenta porque es el sector que trabaja de noches y trabaja durante los días festivos y dominicales. Representante Carrascal, entonces, si no se reunieron con el Consejo, con la ANDI, no se reunieron con FENALCO, no se reunieron con los empresarios, ¿con quién socializaron el proyecto que radicaron en el Congreso de la República? Finalmente, usted sabe que yo hago parte del legislativo, no del ejecutivo. Esto tendrá que responderlo la ministra del Trabajo o su equipo. Sin embargo, lo que yo les puedo decir es que como se trabajó sobre la ponencia que nosotros íbamos a presentar el semestre pasado y nosotros nos sentamos, hicimos audiencias. De hecho, el señor Cabal también fue a la audiencia que hicimos más de 9 horas en el Congreso de la República. Yo les puedo decir punto a punto en otra oportunidad. De hecho, los periodistas, ustedes también tienen punto a punto donde los gremios tuvieron preocupaciones y qué fue lo que se incluyó no solamente en el primer proyecto, sino también en la ponencia, y seguramente después de que analicemos este proyecto punto a punto también les vamos a tener esa posibilidad. También le quiero decir a FENALCO algo muy importante, y es que de este nuevo proyecto se incluye la posibilidad de que el gremio los tenderos puedan contratar por días o por horas, y esto es muy importante. Hay un nuevo artículo de la reforma que permite la contratación a tiempo parcial, pero solamente en micronegocios con hasta 9 empleados. Y esto fue justamente escuchando las preocupaciones del señor Cabal y las preocupaciones de FENALCO. Ustedes ahora podrán pagar la cotización a salud y pensión de sus empleados sumando a fin de mes una conversión del tiempo de trabajo en semanas. Eso quiere decir que hay posibilidad de cotizar a tiempo parcial, repito, que no está permitida para empresas de mayor tamaño, lo que sí estaría generando posibilidades para ese sector que, como bien dice el señor Cabal, produce mucho empleo en este país. Yo lo que noto, sí, es una necesidad de que nos sentemos, revisemos este proyecto, que bajemos un poco la guardia sobre si hubo o no hubo consenso cuando ni siquiera lo hemos revisado, porque no hemos tenido la oportunidad, ni siquiera yo, que conozco bastante mejor lo que estuvo en la ponencia pasada, pero no conozco este texto porque el texto hasta ayer fue dado a todos nosotros. Entonces yo los invito, invito al país a que por favor no alarmemos. Yo creo que justamente tiempo pasado vamos a traer esta discusión al tiempo presente y hablemos sobre lo que tiene el proyecto de ley, que es muy importante para mejorar la productividad del país, la competitividad y generar nuevos empleos, porque sí se preocupa el gobierno porque esto estuviera incluido en la nueva reforma. Justamente de la reunión con los gremios, doctor Cabal, como un aporte a la discusión, ustedes hace un rato presentaron un trabajo, un documento con 6 ejes estratégicos. Se sabe por lo que acaba de decir que no hubo una reunión previa con el ministerio, pero dentro de lo que han leído del documento de la última propuesta, ¿se ve algo de lo que ustedes dijeron la primera vez o desconoce la opinión total de los gremios? No, yo creo que en estos análisis hay que hacerlos con mucha objetividad y la verdad destacar que obviamente hay elementos nuevos importantes como esa posibilidad de contratación parcial con remuneración parcial de las prestaciones sociales, que eso era algo que veníamos planteando públicamente hace mucho tiempo.
y digamos que no hemos tenido la oportunidad, porque vuelvo y le digo, no tuvimos la oportunidad de conocer ni el borrador ni el texto final de este nuevo proyecto. Como digo, era un secreto muy guardado. Y en lo poco que hemos leído de anoche a hoy, que vemos que es el mismo proyecto de reforma inicial que se hundió con ligeros cambios. Por ejemplo, ya la disminución de la jornada no va de 9 de la noche a las 6 de la tarde, sino a 7 de la noche. Pero de todas maneras ese impacto de las 2 horas para los sectores que trabajan en la noche y dominicales y festivos, porque también se mantiene el incremento del 100%, va a ser muy fuerte. El tema colectivo de los derechos sindicales, derechos a la huelga, la rigidez en la contratación a término indefinido, los costos de despido, yo diría que antes se endurecieron. El caso, por ejemplo, de los costos de despido ahora, un trabajador que pase los 10 años, se sube a un 35% de salario el primer año y a 35 días el primer año y a 60 días por cada año trabajado. Entonces eso lo que hace es crear un estímulo negativo a conservar el talento de las empresas, porque el costo de ahí para adelante de salir de un trabajador se vuelve prácticamente oneroso, de tal forma que muchas MIPYMES, por ejemplo, no van a poder conservar esos talentos. O sea que hay muchas cosas que en vez de mejorar, empeoraron, y vuelvo y digo, en lo poco que hemos leído, hay algunas cosas buenas que se ajustaron que hay que destacar, pero en el contexto final mantenemos la idea de que esta reforma no contribuye a la generación de empleo y a solucionar el problema de los desocupados y los informales, sino a mejorar las condiciones de los que hoy gozan de trabajo. Representante Carrascal, por supuesto la concertación con los gremios es fundamental, pero también lo es con los sectores políticos, porque justamente en el Congreso es donde ustedes tendrán que conseguir los votos para sacar adelante este proyecto. Y súmele además que estamos en un año electoral en el que la atención de los congresistas está en sus regiones. ¿Cómo ve el apoyo de las distintas bancadas a esta nueva versión de la reforma laboral? Porque el partido de la U dijo ayer que mantiene preocupaciones con capítulos como el de los derechos colectivos. Pues miren, Marcela, antes que nada yo quiero decir una cosa, y es que los derechos colectivos prácticamente no se tocan en este nuevo texto respecto al primer texto y a la ponencia que nosotros hicimos por una sencilla razón, y es que nosotros, Colombia, tiene que ajustarse a los estándares internacionales. Nosotros no podemos estar por debajo de los estándares internacionales como siempre lo propuso el partido de la U. No podemos, sencillamente no podemos, porque eso nos baja el nivel de competitividad y nos cierra la posibilidad de abrir nuevos mercados para las empresas colombianas. Eso es lo único que tengo que decir sobre derecho colectivo por el momento. Hay otras cosas que dijo el señor Cabal que me parecen preocupantes, y es que primero dice que sí hubo cosas buenas, dice que hay componentes nuevos, que sí se escuchó, pero que mucho de esto igual se mantiene. Me parece un poco contradictorio lo que dijo anteriormente, y yo le quiero decir que de verdad nos sentemos antes de salir a los medios de comunicación a asegurar que esto va a ser perjudicial para las empresas, cuando de verdad ha habido unos esfuerzos importantes para que no lo sea. Yo creo que todos tenemos que poner, acá todos tenemos que sacrificar algo, pero es muy importante que los empleos sean empleos de calidad y que las personas puedan mejorar sus ingresos para que la economía se mueva y puedan consumir. Esa es una realidad que, digamos, no hay que ser muy conocedor de economía para entenderlo. Me parece que es algo muy sencillo que podemos hacer y tenemos todos que comprometernos. Haber bajado la hora, o más bien haber reducido la jornada nocturna a partir de las 7 de la tarde, que eso lo hicimos en la ponencia, en la primera ponencia, es muy importante, porque de 6 a 7 de la noche es donde más costos podrían tener las empresas. Más o menos entre un 40%, entre un 35% y un 40% de los costos nocturnos de la jornada nocturna están entre 6 y 7 de la noche, así que eso es un avance muy grande. Los dominicales también se van a pagar de manera progresiva hasta el 2026 para que las empresas se puedan preparar. Yo creo que es importante como no satanizar todas las medidas, sino revisar cómo podemos implementarlas de una manera que los impactos no sean tan abruptos
sino que sean progresivos, pero sí necesitamos devolverle derechos a los trabajadores y a las trabajadoras. Okay. Y respecto a lo que está pasando en el Congreso de la República, yo creo que nuestra misión es la misma del semestre pasado y es seguir hablando congresista por congresista. Ya la estrategia del gobierno, repito, yo en esa estrategia no estoy incluida porque yo hago parte del legislativo y como ponente de la reforma laboral, si es que así soy nombrada en las próximas semanas, nuevamente, pues mi misión es sencillamente coordinar una discusión política, sentar a todas las partes. Ya tengo reuniones programadas con diferentes gremios, seguramente también espero sentarme con usted, señor Cabal, para que volvamos a hablar sobre la base de este texto, no sobre la base del texto anterior. Mire, doctor Cabal, a mí me parece muy respetable todo lo que usted ha dicho sobre las preocupaciones, especialmente las del trabajo informal y ya la otra técnica sobre los horarios laborales y demás. Todo muy respetable. En lo que no me parece que tenga razón es en que señale que hay falta de conciliación, porque usted fue ministro. Y usted sabe que el gobierno tiene la iniciativa y lo que hace es llevar un proyecto al Congreso y que la conciliación aparezca a partir de ese momento. Porque si no, nos metemos en el terreno de la reforma Carrasquilla, que fue un fracaso, entre otras cosas, por esa razón. Porque el proyecto se empieza a discutir en escenarios distintos al del Congreso y naturalmente cuando llega el Congreso está todo el mundo ya al mismo nivel de los miembros del Congreso, cosa que me parece una equivocación. Yo creo que la conciliación a la que usted se refiere, pues hay que arrancarla a partir de este momento en la comisión respectiva del Congreso. Alberto, muy buenos días, me encanta saludarlo y a ver, usted tiene razón en parte y le agradezco la observación, pero es que eso que aplica para cualquier tipo de proyecto, menos para los proyectos que tengan que ver con reforma laboral, porque hay una obligación constitucional que obliga a que estos proyectos deben ser concertados en la Comisión de Concertación Laboral, promesa que hizo el señor presidente Petro cuando se posesionó, cuando nos reunió a los gremios por primera vez y dijo: yo no presentaré ningún proyecto al Congreso que no sea concertado en la comisión, que es una obligación constitucional, donde se sienta el gobierno, 5 gremios, 5 representantes de las centrales obreras, Ministerio de Hacienda, obviamente Trabajo y otros ministerios, el DNP, etcétera, etcétera. Eso es lo que nosotros reclamamos, de que no hubo ese espacio de concertación. Y obviamente es distinto a conciliación, porque es que ya la conciliación en el Congreso es casi que ceda aquí, haga acá, ajuste aquí, pero no en la esencia conceptual de hacia dónde va el proyecto de reforma. Entonces eso es lo que pues reclamamos los gremios como la ANDI, la SAC, ACOPI y FENALCO, que somos los sectores más generadores de empleo del país y que hemos debido tener la posibilidad de discutirlo con el gobierno y con los sindicatos. Eso por un lado. Y segundo, manifestarle a la doctora Carrascal mi apertura y la de FENALCO a sentarnos, a buscar esos espacios, a escucharnos, pero sin oídos sordos. Y también decirle que lo que yo dije anteriormente no es contradicción. El hecho de reconocer algunas cosas buenas en este nuevo proyecto no quiere decir que la esencia total nos sigue preocupando enormemente, porque no apunta a la generación de empleo y a acabar con el problema de la desocupación y los informales, sino a proteger a los que hoy tienen empleo, especialmente los sindicalistas. Pues muchísimas gracias a nuestros invitados, a la representante María Fernanda Carrascal y al presidente de FENALCO, Jaime Alberto Cabal, por habernos acompañado, y pues estaremos muy pendientes de cómo avanza este proyecto de ley en el Congreso de la República. Que tengan un feliz fin de semana.